Iniciando grabación. Perfecto. Borro la transcripción acá y comienzo a transcribir. Entonces, comienzo a... Bueno, muy buenas noches, estimados jóvenes. ¿Cómo están? Les agradezco se hayan presentado Davis y Brandon aquí a esta actividad. El primer CIPAS de Economía Política sobre la construcción. El tema es la construcción de escritos cortos en la UNAD, sobre todo en cursos teóricos como este curso de Economía Política que tiene competencias teóricas que pertenece al programa de Economía. También es válido para otros programas cuando las competencias de un curso son teóricas, son conceptuales y las tareas son básicamente actividades académicas en donde se permite o se debe construir un escrito corto, breve académico, es decir, una actividad netamente académica, una actividad netamente, digamos, constructiva de conceptos, pero también, digamos, que cumple con unos criterios específicos de la construcción de escritos. Los escritos académicos son un tanto diferentes a los escritos que podemos hacer en muchos ámbitos de la vida intelectual. Entonces yo lo que quiero es darle unos tips a ustedes generales sobre cómo es ese criterio de la construcción de escritos sí, precisamente con criterio académico, con orden académico, porque además muchas de las tareas de las actividades de los cursos de la UNAD son construcción de ensayos, construcción de escritos, y sobre todo porque ustedes están desarrollando, tanto en el programa de economía como en los otros tres programas de la ECACEN, están desarrollando competencias no solo conceptuales, sino también competencias analíticas, interpretativas, constructivas, competencias investigativas y competencias propositivas y, digamos, unas competencias superiores en el orden en la medida que van avanzando en el desarrollo de su programa académico al que pertenecen. En ese orden de ideas, sea estudiante de administración, de economía, de contaduría o de negocios internacionales, la ECACEN sigue una esquemática y una sistemática de construcción de competencias a desarrollar. Este curso de economía política es un curso básicamente teórico porque los conceptos, como lo han visto y como lo pudieron ver en la grabación de nuestra primera web, en donde no sé si la vieron, en donde yo les hablé un poco de los basamentos, como diría alguien, o de las bases fundamentales de lo que es la economía política, que está muy relacionado con filosofía política, con filosofía ontológica, con la epistemología, con el concepto, los conceptos básicos de los primeros escenarios del estudio de la economía, ya con los clásicos, con los primeros aportantes de lo que es la teoría del valor, la teoría objetiva. Acuérdense de lo que es valor de uso, valor de cambio, esos elementos conceptuales neoseológicos, conceptuales básicos desde el punto de vista del ontos, de comprender la esencia misma de la economía política que yo les hablé en esa primera web. Si vieron la grabación, pues miren la grabación, yo no sé, bueno, es que creo que además, no les he redirigido la grabación, discúlpenme, Davis y compañía, se me olvidaba que es que yo no les he divulgado la grabación de la web que se hizo el sábado. Entonces, en estos días, porque mañana es Prospecta y mañana vamos hasta el viernes estar ocupados en Prospecta, lo que vamos a hacer es que de hoy al viernes o al sábado yo les divulgo la grabación que ya está hecha, la grabación que quedó lista, aunque ustedes pueden acceder a la grabación porque tienen su usuario de Teams. Entonces pueden acceder a la grabación de la web conference que queda ahí en Teams. Eso yo creo que ustedes están informados cómo Teams que deja las grabaciones ahí. Pero yo les voy a generar un enlace de YouTube, la mando a YouTube y les redistribuyo esa grabación de la primera web conference en donde ahí está realmente todo lo básico, los conceptos de la economía política, porque nuestro programa de economía pues tiene componentes teóricos muy importantes. Y la actividad en economía política y en economía en general, en el programa de economía es una actividad académica con criterios académicos, pero investigativos también. Entonces, en ese orden de ideas voy a primero a dar unos conceptos básicos sobre esta parte epistemológica de lo que es la construcción de ensayos, la construcción de conceptos, la construcción de productos aquí en las tareas que se implementan. Y después paso a dar un ejemplo rápido de cómo construir unos elementos básicos de planteamiento de hipótesis y preguntas problemáticas para desarrollar una temática y construir un escrito corto. Eso es lo que voy a hacer y no pues me voy a extender más que simplemente hacer un ejemplo muy práctico aquí con un recurso académico muy usado en la ECACEN, en la UNAD, que se llama, bueno, no todos los cursos lo tienen, algunos cursos yo lo he tenido y lo he desarrollado en algunos cursos que se llama la ficha de lectura crítica,
No sé si lo hayan escuchado, pero la ficha de lectura crítica es un recurso pedagógico muy útil que le sirve al estudiante para coger información de fuentes de consulta, mirar, organizarla, clasificarla y mandar y dar los primeros, digamos, las primeras sistemáticas para construir escritos cuando hay información a organizar. Y le sirve mucho. Entonces, eso es lo que voy a hacer un poquito. Y ya diría también que les voy a dar otros tipsitos para la estructura como tal de la construcción de los escritos. Bien, en ese orden de ideas hay que hablar aquí del método de las ciencias y digamos del contexto científico y académico que se maneja en la UNAD con las actividades. Les decía a ustedes que si van a desarrollar competencias cognitivas, interpretativas, evaluativas y de todo orden en la UNAD, también van a desarrollar competencias investigativas. Cuando en sus cursos de macroeconomía, en microeconomía o en otros cursos que vean en el programa de economía, les pongan en sus trabajos a analizar cifras, les pongan en sus trabajos, algunas de sus actividades a recoger información del DANE, estadísticas de empleo, estadísticas de producción, del PIB, de la inflación. Ahí hay competencias investigativas porque ya hacen sus primeras aproximaciones. Entonces miran cifras, las analizan. Cuando en microeconomía desarrollen los supuestos de oferta, de demanda, de teoría del consumidor, de teoría del productor. Hay ahí competencias de desarrollo investigativo académico también porque están aprendiendo a generar supuestos, a desarrollar un método lógico, no contradictorio, un método deductivo, pero también un método inductivo. Entonces, la economía y el programa de economía en la UNAD desarrolla todas estas competencias, desde las más básicas hasta las más complejas investigativas. Cuando entren a desarrollar su trabajo de grado, sea que escojan una monografía, un trabajo de grado, por ejemplo, a Davis se le puede ocurrir, por ejemplo, no, mi trabajo de grado va a ser una monografía sobre impacto de las políticas públicas en el empleo de los jóvenes entre 20 y 35 años en la zona de Boyacá, a raíz de alguna política pública de empleo por el gobierno nacional, por ejemplo. Otro, impacto de la tasa de cambio en las exportaciones hortofrutícolas que ha implementado el departamento de Boyacá en los últimos 10 años. Van a hacer un modelo econométrico, van a hacer un modelo estadístico, o también pueden hacer simplemente un análisis de cifras de tipo con un criterio metodológico tipo deductivo, pero también una construcción inductiva cuando recogen las cifras, las organizan. Todas estas competencias investigativas están ahí presentes en el programa de economía. Y hay que hablar de las ciencias, y el método de las ciencias pasa por esos escenarios. Las ciencias sociales y económicas tienen un conjunto de disciplinas muy conocidas por ustedes, que son las ciencias económico-administrativas. Y entonces la economía, la administración, la contaduría aplica o emana de estas ciencias sociales. Las ciencias sociales, a diferencia de las ciencias experimentales, como lo muestro aquí en este slide, y a diferencia de las ciencias formales, son una clasificación de la actividad científica y del método científico. Hay que entender que las ciencias sociales, las ciencias experimentales y las ciencias formales se constituyeron cuando el método científico se ha venido constituyendo en el mundo moderno y en el mundo occidental por allá desde la época de la Ilustración, desde la época del humanismo, desde la época en que se consolida la revolución científica, la revolución industrial, en la época de la consolidación del sistema capitalista. Todo esto lo saben ustedes, estimados jóvenes, porque ya están en contacto con lo que es la economía política y porque están en contacto con la historia de la economía y porque entienden cómo ha sido el proceso de constitución del sistema capitalista, del modo de producción, porque les gusta averiguar mucho sobre cómo se constituyó el proceso científico que le aportó al desarrollo del modo de producción capitalista, al sistema de mercado, y entienden que las ciencias y el desarrollo científico y tecnológico hace parte de la sociedad moderna, por allá desde la primera y segunda revolución industrial en Europa, en Estados Unidos, y cómo llegó aquí a Latinoamérica, y el sistema capitalista se consolidó. Y entonces las ciencias formales, experimentales y sociales se han venido desarrollando paso a paso con el desarrollo de la sociedad. Y entonces las universidades juegan un papel importante, pero también los científicos experimentales que han seguido su camino aparte, como los que lideraron la revolución industrial del motor a vapor, luego del motor de combustión, luego del motor eléctrico, luego los desarrollos científicos actuales de las telecomunicaciones, la televisión, la energía eléctrica. Bueno, todo este cuento ya lo saben ustedes para ilustrarles que las ciencias formales, las experimentales y las sociales se han venido consolidando en este devenir histórico. Y entonces, por ejemplo, las ciencias formales plantean axiomas
se ponen a prueba estos axiomas de manera lógica. Y entonces las ciencias formales como la matemática, el álgebra, la geometría plana, la geometría de volumen, esas tablas de verdad y de falso y verdadero, la teoría de conjuntos, la de vectores, esas teoremas matemáticos son ciencias que investigan sobre la simbología y los símbolos del lenguaje y cómo se aplican al devenir de la vida del desarrollo intelectual humano, entre ellas las matemáticas, el álgebra, la geometría, la trigonometría, la geometría plana, la de volúmenes. Y eso sirve mucho porque tiene aplicaciones en la vida normal del desarrollo humano. Si no hubiese geometría y no hubiese número pi, no habría circunferencia y no habría procesos de geometría plana y de terrenos, y entonces no se habrían desarrollado el resto de las tecnologías en el mundo, la construcción, la construcción la construcción de la medición de superficie y la construcción de estructuras, y la humanidad no se habría desarrollado como la conocemos hoy si no hubiese matemática, aritmética, geometría, si no hubiese habido álgebra. Entonces eso lo entendemos, pero también hay otras ciencias formales como la filosofía, la lingüística, la gramática, que estudia esa interrelación sistemática de símbolos en las lenguas, en la semántica, en la idiomática, etcétera, y la misma filosofía que estudia el ontos, el ser mismo, este mismo enfoque epistemológico del método de conocimiento lo estudia la filosofía, etcétera, etcétera. Pero las ciencias formales solo llegan a ese nivel de mirar los axiomas, la lógica, el criterio lógico del método, etcétera. Y ya las ciencias experimentales van y ahondan en el tema de los experimentos, lo que se llama las ciencias que requieren de la evidencia. Entonces, acuérdense que desde la época de los griegos y los romanos, desde la época clásica, se desarrollaron dos corrientes importantes, la aristotélica y la platónica. La aristotélica, que devino después en lo que fueron las ciencias experimentales, y la platónica en las ciencias formales o ciencias simbológicas. Y esas ciencias experimentales, con su corriente de desarrollo aristotélico, resalta mucho la necesidad de la evidencia, la experimentación, el objetivismo, a diferencia de la otra que es el subjetivismo. Estas ciencias experimentales requieren mucho de la evidencia, de poner a prueba en tela de juicio ¿qué? Premisas que se pueden convertir en hipótesis y que se pueden volver a poner a prueba con el método experimental del laboratorio y del ensayo y error y el criterio causa-efecto, y entonces pasamos a comprobar o desaprobar hipótesis, y si las aprobamos las volvemos leyes de validez científica, y si las volvemos a aprobar las volvemos leyes de validez universal. En esas ciencias están por las que ya ustedes conocen como las ciencias experimentales básicas, la física, la química, la medicina, la biología, la climatología, todo lo que requiera experimentación en laboratorio, la física de materiales, muchas ciencias aplicadas como la ingeniería aplican los experimentos, la misma química es lo más ejemplificante de los laboratorios. Entonces, la misma física de partículas subatómicas, esto de los laboratorios de alta tecnología de aceleración de partículas como el CERN allá en Europa, en Suiza, en donde se aceleran partículas de material específico y las bombardean con otro material específico a altísimas velocidades para mirar si hay más partículas y partículas subatómicas y existen, y se generan evidencias de medición con criterios de medición tanto con instrumentos de alta tecnología como utilizando todos los sistemas de medición estadística que conocemos. Y hay que decir aquí algo, que tanto las ciencias formales como las ciencias experimentales evalúan. ¿Con qué? Con los criterios de medición y evaluación que conocemos como los sistemas numéricos, matemática, álgebra, estadística, hoy en día mucha estadística. Y las ciencias sociales no están ajenas a este proceso, porque las ciencias sociales como economía, administración y contaduría y recurren a todos estos escenarios también de comprobación de la lógica de sus propias proposiciones. Se aplica un método llamado cuasi experimental de deducción e inducción, como lo decía, aplicando también la medición y evaluación, y se ponen en tela juicios también los modelos, se generan modelos econométricos, generan teorías económicas, teorías administrativas. Entonces la teoría monetaria es toda una teoría económica, de mirar cuál es el impacto que tienen los medios de pago en una economía generando procesos inflacionarios o estanflacionarios, o generando lo que se llama la curva de Phillips, por allá en macroeconomía y en los fundamentos de la macroeconomía del siglo XX, cuando Keynes, cuando viene Phillips, cuando viene Arrow, cuando vienen otros teóricos, los monetaristas, y ponen en tela de juicio todos los escenarios que se podían medir, todas las tendencias y ciclos del PIB, de la inflación, del empleo, y todo eso se puede medir, y esos son procesos cuasi científicos, cuasi experimentales, pero que apuntan es al análisis de los datos. Entonces, los tres escenarios científicos actuales analizan datos. Básicamente, si no hay análisis de datos, no se puede
hablar de ciencia de ciencia, escenario científico, sean ciencias sociales, experimentales o formales. Pero también en las ciencias sociales hay otros escenarios como la psicología, la antropología, por ejemplo, la psicología hoy como disciplina académica, como carrera formal, como programa de estudio en muchas universidades utiliza obviamente el análisis de estadísticas, de datos, encuestas, y la economía es una de las que más, y la administración utiliza encuestas. Entonces, recoge datos de encuestas en un proceso inductivo, clasifica los datos según las muestras y los criterios estadísticos y analiza los datos en un proceso deductivo y genera deducciones básicas con criterio lógico y causa-efecto también. O sea, causa y efecto, que es el criterio, digamos, científico de la ciencia actual, al decir allá de Mario Bunge, que fue el famoso epistemólogo argentino que condensó todo este conocimiento de la epistemología, así como les estoy hablando yo, en algo que se llamó, un libro famoso que se llamaba La ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge. Él fue un gran físico, un gran científico, ante todo un gran epistemólogo y filósofo de la epistemología que experimentaba y que nos hizo entender cómo es que se dividen las ciencias, cómo es que se clasifica la metodología y la sistemática de las ciencias. En ese orden de ideas hay que decir que todas las ciencias, incluyendo la economía, genera productos en sus análisis, en sus procesos inductivos deductivos. ¿Cuáles son esos productos? Pues todos esos productos que estamos hablando para mostrar y divulgar sus resultados. Entre ellos, ¿cuáles? Ustedes cuando vayan a hacer su trabajo de grado, una monografía, generarán un producto científico. Entonces, si Davis decide hacer una monografía, como lo digo yo, como lo dije, sobre el efecto de los medios de pago o de la tasa de cambio en el comportamiento de las importaciones o de las exportaciones colombianas o importaciones y exportaciones regionales de frutas y hortalizas de la región Boyacá, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto? ¿Construye un modelo econométrico o simplemente recurre a los datos del DANE y entonces correlaciona los datos del DANE y analiza, o si ya hay estudios sobre eso, lo que hace es recopilar la información y lo que hace es generar deducciones sobre esos datos y ahí hace un proceso científico? Esos son procesos científicos. Y entonces los procesos científicos generan ¿qué? Productos, y los productos son, la mayor parte de los productos en economía, por ejemplo, son escritos, escritos científicos, escritos de todo orden académico. En cambio, en ciencias experimentales, por ejemplo, son también productos de investigación, también son escritos, pero informes sobre todo de laboratorio, de procesos experimentales, de puestas a prueba, un poquito más diferentes. Entonces, las otras ciencias como la de medicina, la bacteriología, como lo decía la física, la química, generaron un tipo de productos un poquito más diferentes, basados más en el experimento de laboratorio directo. Aquí en economía, administración, ciencias sociales, las otras como la psicología, la antropología, la sociología, que son ciencias sociales que también recurren al análisis de datos del comportamiento de los grupos humanos, pues se hacen tipos de cuasi experimentos como los que les estoy diciendo, análisis de datos, encuestas. Si alguien va a hacer un estudio de mercado, si Davis dice, no, no hago un trabajo sobre inflación, sino un estudio de mercado sobre el comportamiento del consumo de cierto bien novedoso en una región. Entonces levanta una muestra y hace un estudio de mercado, lo organiza de forma estadística, pero tiene que presentar un informe y puede ser una tesis de grado, una monografía, un proyecto aplicado, etcétera. O si decide hacer, por ejemplo, la implementación de un modelo empresarial o organizacional para analizar el comportamiento de las organizaciones en el contexto solidario, qué sé yo, o regional. Entonces ahí también tiene que aplicar criterios científicos y generar productos. Y los productos son básicamente ¿qué? Escritos. Y sin quedarme en eso, voy a hablar entonces de los tipos de ensayos. Ahora, en economía y en el programa de economía y en el programa de administración y contaduría y en negocios internacionales en la UNAD, lo que se genera son escritos en las tareas, en las actividades, en la primera, en la segunda, en las intermedias, en la final, qué sé yo. Cada curso tiene sus actividades y unas de las actividades más comunes que se piden son los escritos porque él desarrolla el escrito muchas competencias. Entonces, comenzamos con los escritos muy básicos descriptivos, en donde se pide generar conceptos, se pide generar descripciones básicas y las competencias son conceptuales y descriptivas o expositivas, en donde se pide exponer un concepto y básicamente es eso, organizar la información. Luego ya se pide argumentar, entonces hay otros escritos que les piden qué piensa sobre tal cosa, argumente sobre tal cosa. Entonces ya escritos argumentativos generan competencias argumentativas e interpretativas y les pide opinar al respecto sobre la información. Claro que sí, recurren a unos conceptos, pero ya tienen margen ustedes para opinar, dar un concepto y lanzar como apreciaciones un poco más arriesgadas y más construidas. Y el siguiente nivel ya es un escrito de orden crítico, por ejemplo.
Entonces ya pasan a criticar, a proponer, a analizar el contexto. Entonces cuando les piden opinar sobre una política pública, el comportamiento del producto nacional o cómo se está comportando la economía o qué pasa con el efecto de una política pública en una comunidad específica. Entonces ya tienen que dar opiniones y las competencias son más críticas, interpretativas, incluso llegan a, en sus conclusiones, a proponer y proponen, entonces, competencias propositivas. Deberían proponerse tales soluciones, deberían proponerse tales políticas públicas, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, los escritos básicamente en una actividad académica universitaria como en la UNAD, o son descriptivos, expositivos y argumentativos, o son críticos. Científicos ya vienen siendo cuando ya se conforma una actividad y un proyecto científico como su tesis de grado. Entonces, su primer escrito científico, si deciden hacer monografía, va a ser ese, el primer, digamos, desarrollo científico que van a construir cuando hagan su tesis de grado porque tiene todos los componentes del método científico: inducción, deducción, interpretación, construcción, organización de las cifras, presentación de los resultados y los hallazgos, y llegar a unas conclusiones, unas propuestas, y y todo es un escrito. El escrito literario que vemos aquí en este slide ya no tanto, porque no nos compete mucho la actividad académica, salvo en las disciplinas que analicen y que se encarguen de esos temas. El filosófico es más del nivel de doctorado, más del nivel de ontos, más del nivel de averiguación sobre el ontos de las cosas, y digamos es un nivel superior ya en donde el filósofo y doctor, el PhD, analiza sobre ese ontos y esa mayéutica del escenario académico, pero sí también la parte filosófica está presente en la epistemología. Todo esto que les estoy hablando es un poco filosófico porque aborda la epistemología. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio muy breve y muy corto en donde les muestro ese proceso un poco filosófico también. Pero generar una hipótesis es hacer un poquito de filosofía, ¿no? Y ya el escrito literario, como les digo, pues ya es otro escenario que no se maneja mucho acá en estas disciplinas como las ciencias económico-administrativas y mucho menos en las ciencias como la física, la química, pues ahí no hay mucho de literario. En cambio, puede haber literatura en otros escenarios que no son propiamente muy de estas disciplinas, más de otras disciplinas como las ciencias de la educación, como no sé, la literatura, bueno, qué sé yo. Ahora bien, ¿cuáles serían los elementos de un escrito corto, un ensayo corto? Pues todo escrito debe tener sus tres partes básicas, que es una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Más o menos la introducción nos dice de qué va a tratar las otras partes. Este escrito va a tratar sobre esto y esto y esto y abordará el tema de esta manera, rescatando estos temas y resaltando estos otros de esta manera. Una introducción no debe tener más de una página, con 3 párrafos, ¿cierto? Ahora yo les hago una pregunta. Simplemente les voy a hacer una pregunta. Y Dana, buenas noches, ya que veo que Dana ingresó. ¿Me escucha, Dana? Buenas noches, profesor. Sí, señor, lo ¿Desde escucho. dónde está generando su llamada? Profe, yo vivo en Orlando, Florida. Ok, entonces, bueno, básicamente para las competencias aquí en español, ¿no? Que es lo mismo para las competencias en otra lengua, ¿no? Para que tengan en cuenta esto. Entonces, Davis, Brandon y Dana, para que tengan en cuenta, y les hago la pregunta, ¿qué es un párrafo? ¿Saben ustedes qué es un párrafo? ¿Quién me dice? Algo así muy sencillo que me puedan decir. Un párrafo, ¿en qué consiste? Yo diría que es un texto compuesto por más de 5, 4 renglones, Sí, que tenga continuidad, sí, que claro. utilice verbos conjugados. Muy Eso bien. diría. Muy bien, sí, es eso, básicamente. ¿Y cómo lo resumo yo? Es un conjunto, es un conjunto escrito o el desarrollo escrito de una idea o varias ideas que se estructuran en eso, en un párrafo, en una unidad delimitada de espacio de una hoja en una página y expresan una o varias ideas, pero tiene que tener ¿qué? Una estructura semántica y sintáctica muy bien definida, porque expresar una idea bien clara para expresarla, tiene que expresarse, tiene que tener una estructura semántica y sintáctica, un interior semántico y sintáctico muy lógico, de ausencia de contradicción en el desarrollo. Entonces, cuando usted me dice que un párrafo es un conjunto de ideas, pues ese es. Entonces, en un párrafo yo Profe, una expreso una pregunta, idea. Dígame.
Profe, ¿a qué te refieres cuando es semántica Muy bien. y Semántica y sintáctica es todo lo que tiene que ver. Bueno, yo no soy lingüista, ni tú ni nosotros lo vamos a hacer, pero rescatamos un poco de esas ciencias. Ahí viene la ciencia formal, la lingüística, la semántica, Entonces, cuando se habla de que uno nunca dice, yo fútbol mañana, uno nunca dice eso. Uno dice, yo voy a jugar fútbol mañana, o yo fútbol ayer. Uno dice, yo jugué o desempeñé un partido de fútbol el día de ayer. Ahí hay semántica, sintáctica, porque hay todos los elementos, como lo decía nuestra estudiante desde Orlando, todos los elementos de la lingüística en la construcción de oraciones y su lógica interna en las relaciones internas de los componentes, sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Entonces, esa lógica tiene que estar presente. Entonces, ¿qué digo yo científicamente? En este escrito pretendo ilustrar la relación inversa entre precio de mercado de un bien y la demanda por parte de los consumidores. Ahí hay una oración bien constituida, sujeto, verbo y predicado. No importa el pasado y los tiempos, si es pretérito, futuro, eso no importa. Ahí hay una oración bien construida. Y si quiero complementarla, punto seguido, en el escenario de la investigación económica moderna, las relaciones de oferta y demanda juegan un papel importante en el análisis académico. Entonces ahí lo complementé con otra oración muy bien construida y unas varias oraciones muy bien construidas van a significar, como dice nuestra estudiante, un párrafo. Y un párrafo es una aproximación a una o varias ideas que me ilustran mucho. Y si le agrego otros 2 o 3 párrafos, ya tengo toda una hoja, una paginita muy interesante que me puede contar sobre qué va mi escrito o sobre qué consiste mi escrito y esa es mi introducción. Entonces mi introducción es algo bien construido y me cuenta sobre qué voy a contar o cuál es la idea o la exposición de mi escrito. Y eso ya lo paso a contar en el desarrollo. Y el desarrollo sí debe tener más de 3 páginas o por lo menos 2 o 3 páginas. Para escritos cortos, tres páginas, máximo 4, porque si yo lo extiendo más se me va a convertir en una ponencia como la que vamos a hacer muchos docentes mañana en Prospecta. Entonces, si ya llega a 12, 15, 13, 20 páginas, ya eso se vuelve una ponencia. No, un escrito corto como el que hacen ustedes, el desarrollo tiene máximo 4 paginitas y puede estar subdividido en títulos, porque todo es sistemático. Entonces, si usted construye algo sistemático por partes, en cada parte trata una temática o una subtemática o se aproxima de una manera, porque usted lo hace todo por partes. Usted cuando va a hacer algo en la vida, lo hace todo por partes. Si va a hacer una receta de cocina, la hace por partes. Primero fríe la cebolla, en otra parte calienta las verduras, en otra parte pica la carne, en otra parte adoba el pollo, todo, y después une todo. Entonces todo es por partes. Lo mismo acá, todo es por partes. Entonces las partes que tiene el desarrollo como tal le ayudan a construir el conjunto de las partes llega al todo, el todo y la parte. Eso es las relaciones ontológicas de los conceptos en la sistemática científica, el todo y la parte de las que hablaba Mario Bunge. Entonces, la ciencia es una actividad sistemática del todo y la parte la parte y el todo, de la relación del todo y la parte y el todo. Para construir un escrito usted tiene que exponer en el desarrollo varias partes, pueden ser 3 subpartes, 3 subtítulos. Y en 4 paginitas usted trata esa temática del desarrollo en 3 avances o 3 subpartes. Y ya en la última parte habla de las conclusiones. En el último componente del escrito habla de las conclusiones como tal. Y las conclusiones, como su nombre lo indica, sí son eso, escenarios y elementos concluyentes, escenarios y elementos concluyentes. Y algo muy importante, entonces, las referencias, ya vamos a hablar de eso. Entonces, la estructura literal se refiere a cómo deben ir los títulos en un escrito corto. Hay 2 estructuras, la literal y la otra es alusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el escrito que va a construir, por ejemplo, Davis sobre relaciones económicas entre inflación y medios de pago, es un escrito loco o algo más, o relaciones entre o simplemente una aproximación general a las relaciones entre tasa de cambio y exportaciones hortofrutícolas. Entonces, presenta una introducción, luego lo desarrolla en 4 o 5 paginitas, pero en ese desarrollo tiene que abordar cada parte. Usted puede decidir una estructura literal de los títulos o una estructura alusiva o adjetiva de los títulos. Entonces, la estructura literal le dice
Y usted puede poner el título, por ejemplo, Relaciones internacionales en tiempos de globalización, es un tema de la geopolítica. Eso es uno de mis cursos que yo pues tengo a cargo aquí en el programa de economía, y los temas tienen que ver mucho con globalización. Y a algún estudiante le dio por tener este título de un ensayo que me va a presentar. Y entonces le pone introducción, desarrollo y conclusiones. Le hago yo la pregunta, por ejemplo, a Davis o por ejemplo a Brandon o a Dana. ¿Siempre debe ser la titulación así o usted puede cambiar el estilo de la titulación dándole un cambio de estilo? Ya ese es el escenario del estilo de la escritura como tal. ¿Qué opinan ustedes? Yo creería que sí. Entonces, Davis siempre va a preferir y optar por darle una titulación literal. Esa titulación literal está acá. Entonces, el título va a tener un nombre, por ejemplo, Relaciones Internacionales en tiempos de globalización. Y entonces Davis dice, introducción. En este escrito se va a tratar la temática de las relaciones entre países en escenarios globalizantes de la economía. Y listo, una página. Y el desarrollo lo llama desarrollo. Y entonces Davis trata todo el desarrollo así, con varios subtítulos más, muy literales. Pero la noticia es que no necesariamente. Pero entonces Davis dice, no, no lo voy a llamar, la introducción no la llamo introducción, la llamo primero aspectos generales. Y el desarrollo no lo llamo desarrollo, sino segundo, elementos determinantes en las relaciones entre Estado-Nación. Y los subtítulos del punto 2 tienen que ser también muy alusivos. Ya las conclusiones sí las puedo llamar conclusiones, o puedo decir, por ejemplo, a manera de conclusión o para finalizar. Entonces, esa es una estructura alusiva o adjetiva, según escojan. Entonces, para que tengan en cuenta, todo escrito corto que ustedes desarrollen en la actividad académica aquí en la UNADI o en cualquier universidad debe tener una estructura dividida en introducción, sea cual sea el escrito de titulación, el estilo de titulación que quieran darle, introducción, desarrollo y conclusiones. Porque entonces, si es un escrito tipo corto, tipo de ensayo, pues debe ser así. Y ya que sea otro tipo de informe que se les pida, otro tipo de tarea, como por ejemplo la que me van a entregar ustedes ya muy pronto, que es construir un mapa sinóptico comparativo, pues eso es un poquito diferente, pero aún así ahí creo que en la guía de actividades les pide que debe tener introducción, justificación, objetivos, ¿cierto? Entonces siempre esas partes se deben respetar. Y el otro elemento es muy importante en los escritos en la UNAD y en cualquier universidad va a ser la citación, porque usted tiene fuerza argumentativa cuando cita a un autor para darle eso, fuerza a sus argumentos. Entonces, la citación es textual o contextual. Por favor, tengan en cuenta que ya se deben acostumbrar a citar las fuentes de consulta. No, ya esa ya no es la época del bachillerato en donde no citaban y plagiaban, porque si no citan eso se llama plagio. Entonces, si el profesor de geopolítica les pide un trabajo, un escrito como ese, como ese que les estoy mostrando como ejemplo, que tiene que ver con las relaciones internacionales en tiempos de globalización, bonito tema, en tiempo de globalización. Entonces, ustedes consultan, por ejemplo, tres fuentes de consulta que encontraron en la biblioteca de la UNAD. A la primera, Rodríguez 2019, la segunda, Pérez 2020 y la tercera, em, por ejemplo, Scott 2016. Esas tres fuentes internacionales les sirven para argumentar su escrito, porque argumentar es retrotraer lo que otros ya que conocen el tema han investigado y elaborado para darle fuerza argumentativa a sus ideas. Y ahí sí, entonces deben citar con la norma APA la citación y fuera de eso en las fuentes de consulta deben referenciar el escrito, la fuente ya completa. Eso nunca lo van a olvidar. De aquí en adelante, por favor, jóvenes, sus escritos deben citar normas APA, todas las fuentes de consulta, porque si no, ya no es el colegio, ya no es el bachillerato. Ahora es un medio universitario donde deben comenzar a aplicar el criterio académico científico. Hay dos tipos de citación contextual y la textual. La que más se usa ahora es la contextual porque es muy ágil, porque usted dice, por ejemplo, en el corazón de la geopolítica se encuentra la relación entre el poder y el espacio. Esto lo digo yo, Iván Sanabria, o lo dice, por ejemplo, Davis. Los estados, al buscar maximizar su seguridad y su influencia internacional, deben considerar cuidadosamente cómo su geografía impacta las vulnerabilidades y capacidades estratégicas. Dicho por Ocampo, por allá en una fuente de Ocampo 2012. Por eso sí cita así.
Aquí lo que estoy mostrando es que yo consulté a un señor de apellido Campo en una fuente y un escrito que encontré del 2012, y entonces lo que estoy expresando aquí es lo que dijo el señor, pero con mis propias palabras. Entonces aquí lo estoy citando. Lo estoy citando contextualmente, por eso se llama contextual. Decir lo que otro dijo, un autor un autor muy capaz, muy autorizado, muy académico, muy importante, pero yo lo expreso con mis palabras y al final lo debo citar aquí, así, diciendo el apellido y el año de esa fuente. Por eso, al final, en las fuentes de consulta se pone ya la cita completa, la referencia completa, qué revista publicó el artículo, en qué año, en qué ciudad, cuál es el nombre del artículo, entonces para que haya orientación. Pero esto ya ustedes de aquí en adelante, estimados jóvenes, se me van a acostumbrar a citar en todos sus trabajos que les pidan en la UNAD, que les pidan un ensayo, que les pidan algo, siempre van a citar las fuentes de consulta, o si no, eso se llama plagio. Ya de aquí en adelante ya no es como en el bachillerato que no citaban, que alguien dijo, no es así. El ejercicio académico es citar para no plagiar y para darle fuerza argumentativa a las ideas que ustedes académicamente quieren expresar. Y entonces hay un recurso que se llama ficha de lectura crítica. Escoger un conjunto de lecturas que uno utiliza para hacer sus trabajos, que les pone el docente o que está en la guía de actividades y dice, lea estas 3 lecturas y haga un ensayo, ¿sí o no? Entonces ahí en economía política van a encontrar tareas en donde lea estas 3 fuentes y haga un ensayo o un cuadro sinóptico sobre la diferencia entre los argumentos de la teoría del valor y los argumentos de la teoría objetiva o la teoría subjetiva. Lean entonces a Walras, lean a Pareto, entonces lean a Smith, a Ricardo, a John Stuart Mill, ¿sí? Entonces comienzan a utilizar las fuentes de consulta. Tienen que comenzar a utilizar las fuentes de consulta. Una sistemática muy sencilla es un recurso que se utiliza mucho en la UNAD. Este curso de economía política no lo está utilizando, creo, en ninguna de las actividades, pero en otras materias, en otros cursos sí se utiliza mucho y es la ficha de lectura crítica. Ustedes lo pueden hacer muy sencillo, ustedes mismos pueden hacer como una especie de ficha de lectura crítica, ustedes mismos. ¿Cómo se haría? Entonces les voy a rápidamente dar el ejemplo aquí. ¿Cómo sería? Una ficha de lectura crítica tiene 2 columnas, una en donde hay unos términos desconocidos que son generales y otra en donde hay unos términos técnicos también desconocidos que son más, por ejemplo, del orden de la ciencia que están analizando, por ejemplo, de economía. Sacan 5 o 10 términos desconocidos. Entonces, por ejemplo, leen a Nikitin, la economía política de Nikitin, y en un capítulo que se les pide leer sacan 10 o 15 términos, tanto desconocidos como de la propia ciencia. Aquí en este ejemplo que les voy a dar, entonces, vamos a hablar sobre un ejercicio que se hizo en otro curso, en donde se les pidió a unos estudiantes desarrollar una ficha de lectura crítica. Después de sacar esos términos, entonces buscan la definición y ya teniendo la definición de los conceptos más desconocidos, eso como que los orienta. Y entonces esas orientaciones de esos términos muy desconocidos les va a ayudar, porque ustedes están averiguando sobre la fenoménica de lo que están averiguando. Es decir, van a entender en qué fenómenos se están metiendo, en qué fenómeno de la economía o de la geopolítica o de la economía política o del pensamiento económico se están involucrando, porque saben el significado de los términos. Y en ese orden de ideas, entonces ese ejercicio les va a servir. Y el siguiente paso es mucho mejor, porque ustedes entran a plantear una pregunta central del texto que se llama también pregunta problemática. Una pregunta problemática les ayuda a ustedes a orientarse sobre el fenómeno de conocimiento que están abordando. Entonces, sobre, por ejemplo, el método, objeto y método de la economía. Entonces, yo lo que hago es detentar una cantidad de términos desconocidos, averiguo su significado y comienzo a plantearme una pregunta problemática. O sobre términos económicos, entonces sobre macroeconomía. Entonces, un término puede ser políticas públicas, otro término puede ser inflación, otro término puede ser Producto Interno Bruto, otro puede ser tasa de cambio. Y entonces ya me planteo una pregunta problemática y ahí sí me doy cuenta si estoy entendiendo el fenómeno que quiero abordar. Y una vez tengan la pregunta central del texto o problemática ya planteada, pasan a tratar de contestarla de una manera sistemática, pero muy puntual y con mucha fuerza y con mucha decisión. Eso es lo que se denomina una hipótesis de lectura. Y entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo.
Ahora, ¿para qué sirven las hipótesis? Para desarrollar competencias investigativas, como lo muestro acá. Porque las hipótesis lo llevan a plantear escenarios como los famosos árboles de problemas, en donde se plantea un problema, una causa y unos efectos y pueden entender fenómenos investigativos. Cuando ustedes jóvenes vayan a hacer sus tesis de grado, trabajos de grado, proyectos de grado, monografías de grado, van a tener que recurrir a este recurso que se llama el árbol de problemas y plantear un problema central, una pregunta problemática o pregunta central, plantear una justificación, pero plantear también y saber las causas del problema y los efectos que ello genere, y ahí sí pueden desarrollar escritos, procesos investigativos, y ahí sí ya tienen mejores competencias investigativas desarrolladas. Entonces vamos a hacer el ejercicio, voy a dejar de compartir aquí y ya para finalizar voy a hacer el ejercicio práctico. ¿Listo? Voy a hacer el ejercicio práctico aquí, dejo de compartir y voy a pasar aquí al ejemplo de ficha de lectura que utilicé en un periodo pasado con un grupo de geopolítica. Ustedes también ven geopolítica en economía, que se llama Geopolítica y Desarrollo Humano. Cuando entren a ver esa materia se van a dar cuenta de lo amplio que es el escenario de la economía, porque abarca también problemas geopolíticos del orden de la globalización. Entonces es muy interesante. En este curso de geopolítica, también del programa de economía, y yo tengo también a cargo uno en el programa de administración, se abordó este problema, sustentación ecológica como condición de vida, en una lectura que se llamaba así, sustentabilidad económica como condición de vida. ¿Están viendo el compartir pantalla? No, profe, no la estamos viendo. Listo, entonces vamos a compartir pantalla. Ya para finalizar, no digamos desgastarlos con esto, pero es para que miren lo práctico del ejercicio, no es más, y que ustedes mismos lo apliquen allá, ¿listo? ¿Ahora sí están viendo? Sí, sí, señor. Eso, entonces vamos a hacerlo muy sencillo. Al estudiante se le pidió desarrollar una ficha de lectura crítica, y el tema era sustentabilización ecológica como condición de vida, y era coger una lectura que se le había puesto en la guía de actividades y plantear y coger unos términos desconocidos de la lectura. Entonces él encontró que había un término que era inequidad, otro holista, otro sustentabilidad, dualismo, y él les averiguó el significado y se orientó mucho mejor. Y encontró técnicos más del tema de la sustentabilidad, y encontró ecología, vida, conservación, degradación ambiental, economía, sociedad, y los averiguó y dijo, esto ya sé por dónde va el agua del río. Entonces los definió. Entonces hizo la siguiente parte: definió ecología, vida, conservación, degradación ambiental, economía, sociedad. Y se dio cuenta que la economía y el ambientalismo iban muy de la mano, ¿cierto, jóvenes? Porque actualmente la economía y la sustentabilidad son dilemas de nuestras economías modernas. Entonces ahí están los objetivos de desarrollo del milenio, los ODS, que uno de los criterios es igualdad de género, equidad, menos degradación ambiental, pobreza cero. Todo esto está en las agendas mundiales, que son, digamos, hacen parte de todo lo que es la implementación de lo ecléctico, del devenir de las ciencias. Las ciencias deben servir para algo, porque no pueden ser simplemente cosas ahí que no sirven para nada, ¿no? La degradación ambiental avanza y eso pues tiene que tener un control. Y ahí hay unas competencias académicas en donde las universidades a nivel mundial deben estar involucradas. Entonces, la economía y la sociedad y la sustentabilidad ecológica están muy desarrolladas. Y por eso estos cursos desarrollan estas competencias. Entonces, ahí se le habló al estudiante que tratara de hacer un escrito sobre esto, averiguado los términos, cogió y planteó eso que les estoy comentando, estimados jóvenes. Planteó, permítanme, paso acá esto. Planteó una pregunta central del texto, o así llamada pregunta problemática, o así llamada pregunta de investigación, ¿listo? Entonces, lo único que se le vino a la mente fue plantear la siguiente pregunta: ¿por qué el desarrollo económico arrastra en sí mismo una crisis con alta degradación ambiental? Y entonces él mismo, este joven que me hizo esa ficha ahí, que yo la traigo aquí a colación como ejemplo, se dio cuenta de que sí estaba entendiendo el fenómeno de la globalización, del capitalismo, del modo de producción actual, moderno, ultratecnológico, con impactos ambientales en las comunidades regionales, locales, latinoamericanas, en el sudeste asiático, en Europa Oriental, en África Ecuatorial, en los países emergentes, etcétera, etcétera. Entonces se dio cuenta que el medio ambiente, la economía, el crecimiento, el mercado y la globalización van como estrechamente relacionados en externalidades positivas y negativas, malas o buenas, las que sean. Entonces él se planteó esa pregunta y dijo, bueno, pues voy a tratar de contestarla, y dijo, esta va a ser mi respuesta o primera aproximación, y lo hizo de una forma categórica, porque Dana contestaba que una oración debe estar bien constituida y construida de forma categórica, con criterios semánticos, sí,
y sintácticos. Y por aquí uno de los jóvenes me dijo, ¿qué, profe, y eso qué es semántica y sintáctica? Entonces yo le contesto, pues es la construcción muy bien hecha de una oración. Cuando una oración está bien construida, pues está muy bien categórica. Es bien categórica y es fuerte argumentativamente, y esa me puede servir ¿de qué? De hipótesis. Entonces, él contestó que la sustentabilidad ecológica ha pasado a formar parte de la teoría del desarrollo sustentable, pero conlleva una crisis ecológica con un alto grado de degradación ambiental. Todo, esta oración tiene todo, todo. Tiene el sujeto, verbo, predicado o complemento, tiene todo. Y fuera de eso, la complementa con más expresiones aquí abajo, en otras frases que constituyen realmente ¿qué? Un conjunto de párrafos. Y fuera de eso, pone aquí la fuente de consulta que le sirve a él para darle fuerza a su argumento, que fue la fuente de Muñoz 2015. Por eso la citación. Esta citación aquí es que citación para literal o no literal, o así mismo llamada citación contextual, porque es la que más ágil nos lleva y nos permite expresar el argumento que se basa en otros argumentos de autores que sí conocen el tema y que a mí me dan fuerza argumentativa, como valga la repetición, ¿listo? Y eso fue lo que hizo ahí. Entonces yo voy a hacer rápidamente un ejemplo en donde yo también puedo hacer lo mismo. Entonces, supongamos que aquí abajo, perdónenme, supongamos que aquí abajo encuentro, por ejemplo, un tema. A mí se me viene un tema. Entonces le voy a pedir el favor, por ejemplo, a Dana o a Davis que me digan un tema que se les venga a la cabeza, sea de economía política o de economía o de gobierno o de cualquier otro tema que esté relacionado con nuestra ciencia. Díganme un tema, que es el... Sí, dígame. La inteligencia artificial en Muy el bien. desarrollo económico. Muy bien, la inteligencia artificial y sus vínculos con el desarrollo económico. Entonces, por allá encontré una fuente loca, por allá puede ser de un autor, otro autor loco, por ejemplo, se me viene a la cabeza, voy a poner un nombre bien, Álvarez, entonces consulté a Álvarez, Álvarez 2020, en una fuente de la UNAD. Entonces leí el artículo de Álvarez que se llama tal, lo consulté y ese es el tema que me gusta, la vinculación de la inteligencia artificial con el desarrollo económico. Entonces logré detentar dos términos desconocidos. Entonces, uno, inteligencia artificial. Listo. Y otro, innovación. Y otro, innovación. Cambio técnico. ¿Listo? Con esos tres términos que logré sacarle el significado, ya tengo elementos. Estoy resumiendo el sistema para darles un ejemplo rápido, ¿listo? Entonces me hice una pregunta. La pregunta o que Dana con ese tema se hace es la siguiente. ¿Por qué razón el desarrollo económico, el desarrollo económico está estrechamente vinculado con los procesos de cambio técnico que involucran criterios de innovación, ¿Sí ven cómo vinculo los términos? Haciendo como un vínculo lógico, criterios de innovación que me llevan a las consecuencias lógicas de cambio técnico, En el modo de producción, ahí estoy utilizando un término marxista de la economía política, ¿no? El modo de producción, eso yo lo dije en la web conference, para quienes no han visto, y les decía yo a los chicos que al principio de este CIPAS que les voy a redirigir la grabación de la web que tuvimos el sábado pasado. Sin embargo, si les llegó ahí la notificación de Teams de que ya quedó la grabación lista, pueden entrar y mirarla. No sé si puedan entrar y mirar. Discúlpeme, aquí voy a poner esto en letra negra, fuente negra porque es que la tenía en rojo. Y entonces voy a corregir aquí. Esto lo hago como un ejemplo loco, ¿no? Estrechamente, estoy aquí corrigiendo, técnico. ¿Y qué estoy utilizando aquí? Las palabras de la ciencia económica que más me sirven. Entonces aquí utilizo términos desconocidos. ¿Y qué es lo que hice ahí? Construir una frase categórica que es una pregunta de investigación que tiene lógica, semántica y sintáctica.
porque tiene todos los elementos de la pregunta, sujeto, verbo, predicado, adverbios, todo, los conectores, todo, y tiene lógica y los verbos aplicados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo trato de contestarla para comenzar a plantear mi primera hipótesis de lectura o primera hipótesis de investigación de mi vida. Entonces, lo que hago es, sí, contesto categóricamente esta pregunta con la siguiente afirmación categórica que podría ser la siguiente. Entonces, el cambio técnico es una precondición de los procesos que los procesos productivos aprovechan en pro o en favor de, no, mejor, o sea, en que los procesos productivos desarrollan, que los procesos productivos despliegan, si ve que busco el término apropiado, despliegan en favor de la innovación, y sí, nunca separar, ojo, nunca separar un verbo de un sujeto con coma, porque eso nunca se hace. ¿Eso me lo captan la idea? ¿Me captan la idea que es nunca separar un sujeto o un nombre de un verbo con comas? Porque a veces no se sabe redactar, ¿sí? Despliegan en favor de la innovación, lo cual es llevado a cabo por las organizaciones empresariales, generando el proceso de creación destructiva a la que hacía alusión Schumpeter, por ejemplo, el gran economista de la escuela austríaca, Schumpeter, y generando eficiencia y eficacia en el sentido de la teoría objetiva del valor, el valor según la visión de Adam Smith, por ejemplo, Adam Smith, ¿sí ven? Entonces ahí ya he construido una hipótesis de lectura porque tiene todo, sujeto, verbo, predicado, aludo a algunos autores importantes. Fuera de eso, construyo un argumento basado en la visión económica, etc. Y aquí en los siguientes párrafos puedo argumentar y ahí sí citar al señor, o si quiero, lo cito aquí directamente. Entonces el señor, por ejemplo, Ocampo, otra vez, un ejemplo loco, ¿no? No porque sea de lo exista, Ocampo 2022. Y ya abajo en las fuentes de consulta lo pongo completo. Entonces esa es una forma de comenzar a hacer ejercicios de construcción de ideas en una oración y por ende en un párrafo corto y después en un párrafo más amplio y luego lo desarrollo en un desarrollo que está con un conjunto de argumentos bien argumentados, bien, con buena base argumentativa, con buena fuerza argumentativa y con buenas fuentes de consulta de autores que yo en el proceso de consulta he logrado acopiar y entonces he organizado la información y entonces eso me da fuerza argumentativa y fuera de eso lo refuerzo esos argumentos con tablas, con cifras, con cuadros sinópticos y ahí ya viene una construcción más compleja. Pero esto es un ejemplo. ¿Listo? Dana y Davis, y creo que su compañerito salió. Sí, Esto es así, un ejercicio, sí, aproximativo así de uno se cómo da se, cuenta, claro, de su dígame. construcción. Que uno viéndolo se da cuenta de cómo usted en serio lo construye y es muchísimo más fácil con la Sí, aplicación. claro. Sí, con ese ejercicio de mirar, porque todo es un sistema. Cuando usted vaya a hacer su tesis de grado, no va a ir a yo qué hago, no. Usted primero mira temas que le interesen y en los temas mira qué fuentes de consulta hay y de pronto también mira qué problemas, se plantea preguntas, como dijo Moisés Basserman, el ex rector de la Universidad Nacional, que es uno de los íconos investigativos a nivel nacional porque él es un referente. Él decía, si no hay preguntas, no hay procesos investigativos.
Y el deber ser de las dudas, de los interrogantes, es que de ahí, a partir de ahí, se desarrollen procesos investigativos, porque esa es la fuente de la investigación, las dudas. Entonces, en fenómenos económicos y de globalización sí que, y de geopolítica y economía política sí que hay dudas. Entonces, en economía, en macroeconomía sí que hay más dudas todavía. Entonces, cuando ustedes vayan a ver su macro, su micro, su economía, por ejemplo, alguna política económica que tenga el curso, cuando analicen políticas públicas, cuál es el efecto, por ejemplo, ¿será que, por ejemplo, una reforma laboral sesgada sesgada hacia el trabajador y que afecta a los empresarios puede servir para que la economía genere más empleo? ¿Será que las tasas de inflación promueven el consumo? ¿Será que, entonces esas son preguntas, ¿será que una tasa de cambio competitiva sí promueve la competitividad de las organizaciones regionales a nivel mundial en escenarios de globalización? ¿Será que en la tecnología, como lo decía Dana, y la inteligencia artificial promoverá un cambio de técnico y un proceso, como lo decía Schumpeter, ¿no? La creación destructiva, es decir, necesitamos de cambios técnicos y necesitamos de innovaciones tecnológicas para volver a darle fuerza al impulso del capitalismo, porque el capitalismo, su base es la innovación, eso no nos engañemos. Si no hay innovación tecnológica, no hay recreación y procreación del sistema capitalista y procesos sostenidos de cambio técnico llevan a procesos sostenidos de cambio de profundización en la competitividad. Bueno, y el término competitividad viene allá desde del término de la filosofía de la economía clásica. Por eso ustedes están viendo economía política y por eso en la primera web el sábado pasado abordé los términos, la ontología del objeto y método de la economía. Entonces les hablé en esa web, les hablé un poco de la economía, de la teoría objetiva del valor, de la teoría subjetiva del valor, todo eso que ustedes van a ver de microeconomía y macroeconomía, que tuvo su génesis allá con los marginalistas, con los economistas clásicos, desde pasando por los fisiócratas, incluso la misma, el sistema mercantilista, pasando luego por el desarrollo del sistema marshalliano, que fue el fundacional de la micro, allá con los análisis, los primeros análisis del consumo, de la teoría del consumidor, bueno, todo esto y ya la consolidación de la macroeconomía moderna con Keynes, la visión keynesiana ya de lo global, de lo agregado. Por eso abordé más o menos, hice una historia. Entonces, cuando yo de hoy al sábado les divulgue la grabación de la web, ahí se van a dar cuenta. Y en las otras web conference, pues se van a tratar esos temas, incluso en la segunda web conference, en esa segunda web conference ya se va a tratar en lo de la segunda unidad y la tercera lo de la última, pero es más o menos que ustedes se empapen de esto. Y estos escritos acá en esa materia, economía política, sí que tratan de estos elementos neoseológicos, aplicándolos al contexto académico y cómo abordar los problemas de conocimiento en economía, por ejemplo, que de todas maneras siguen siendo, como lo diría John Stuart Mill, siguen siendo muy eclécticos. Entonces, el problema del crecimiento económico versus conservación ambiental, el problema del crecimiento económico en el contexto de la globalización, el problema de cómo los países emergentes se involucran en el crecimiento de la economía global, sigue siendo muy contextual, eso como lo diría Mill, digamos, es esa parte ecléctica, esa aplicación práctica y objetiva. Entonces, lo objetivo y lo subjetivo de lo que en algún escenario del pasado se comenzó a plantear allá en la época clásica griega y romana, cuando se habló del platonismo y del sistema aristotélico, que ya gracias al sistema aristotélico se consolida el método científico, allá con sus orígenes en la Edad Media, acuérdense, sus orígenes en la Edad Media con la escolástica, acuérdense de San Alberto Magno, acuérdense de Santo Tomás. Acuérdense luego de posteriores avances con Bacon, Roger Bacon, etcétera, etcétera. Luego vienen ya los desarrollos del sistema racional, el racionalismo, con Descartes, con Newton, con Leibniz. Bueno, y por el otro lado está el positivismo de Augusto Comte, el desarrollo científico como tal, los experimentalistas, el desarrollo de la ciencia. De eso es todo un conjunto que es muy interesante y que nos aporta para entender también estos contextos muy prácticos y académicos que estamos revisando acá. Entonces, eso era lo que les quería comentar a Dana, a Davis, a su compañera, bueno, que se desconectó. Pero también la grabación de esto voy a divulgarla para que les sirva de orientación. ¿Listo?
Entonces eso era lo que les quería comentar. Voy a dejar de compartir y pues les agradezco. Me dicen Dana Davis y su compañero, a pesar de que se desconectó también, pues me dicen, me recuerdan, profe, yo estuve en el primer CIPAS del curso para que les dé sus puntos de abono por asistir a este tipo de actividades sincrónicas de la UNAD, para que eso les abone a la calificación. Ay, muchísimas gracias, profe. ¿Y ahí eso por dónde lo hacemos? ¿Por el foro o Por el correo interno, acuérdense del correo interno, que es el correíto que aparece arriba, allá en la parte superior. Cuando yo les envío correos, ahí aparecen 1, 2, 3 correos, y cuando ustedes me envían a mí, yo miro. Entonces me dice Dana o David, me dice, profe, para recordarle que yo participé en el CIPAS 1 del curso, para que me abone mis puntos. ¿Recuerdan cuál es el correo interno, cierto? Del aula virtual. Sí, sí, señor. Entonces ahí siempre me escriben. O al Teams, Ah, acuérdense listo, que tutor, muchas gracias. sí, ahí Davis y Dana deben conocer que yo abrí el equipo Teams de nuestro curso y donde yo también les he enviado información, le he invitado a las web y todo eso, ¿sí? También me pueden escribir ahí. O en el mismo usuario Teams, entonces Dana o Davis, desde su usuario Teams, escribe al profe Iván Enrique Sanabria, iván.sanabria@unad.edu.co, profe, para recordar, yo soy Dana o soy Davis para recordarle esto. Y lo mismo para las otras web conference y el segundo CIPAS que voy a hacer a final del periodo. Acuérdense que ustedes son del periodo 16.2, ¿no? Cuando haga, porque no voy a hacer sino este CIPAS y un último CIPAS, cuando haga el segundo CIPAS y las dos web que me quedan, entonces me escriben, profe, esta vez ingresé a la segunda web para que me dé mis puntos de abono. Como no quisieron ir a Prospecta, mañana estamos los docentes aquí en Tunja, en Prospecta. Profe, yo no pude ir a Prospecta, me queda muy lejos. ¿Desde dónde me genera llamada, Ana? Ah, sí, discúlpame, estás desde Orlando. Por eso no fui. Entonces, por eso no fue, pero hubiera podido inscribirse y asistir virtualmente a las conferencias, porque ahí le mandan la programación. Y David dice que está en Santander, en Barranca. Pues también me Sí, dice, profe. sí, le queda un Sí, poquito tutor. lejos, no es mentira, pero se hubieran podido escribir virtualmente. Y el muchacho que estaba con ustedes aquí, su compañerito que está ahorita y que salió, él estaba generando aquí la llamada desde Chiquinquirá, que es cerca de Duitama. Yo estoy generando desde el CEAD Duitama, aquí en la zona centro Boyacá. Entonces yo también pues fui estudiante como ustedes de pregrado, yo soy economista, tengo una especialización, una maestría, actualmente aquí en la UNAD pues estoy vinculado con el grupo de investigación, mañana tenemos una ponencia con unos colegas también interdisciplinares en Prospecto Internacional, mañana vienen en la apertura del evento vienen pues la rectoría, la vicerrectoría, los ponentes Sí, internacionales, vienen de España, Brasil, Portugal, Argentina, México, Perú, y siempre Prospecta ha sido internacional. Hoy, esta vez se dio en llamar internacional, pero siempre ha tenido invitados internacionales, Francia, Portugal, la otra vez también hubo un invitado de Estados Unidos. Bueno, siempre ha habido, siempre ha habido. Entonces, es un evento, pues está bien, bien montado, siempre lo han hecho bien montado, siempre ha sido una cosa internacional bien montada. Entonces, y esta vez se decidió hacer ahí aquí en Tunja, en la Cámara de Comercio, profe, en el Centro de Convenciones. Dígame, Davis. disculpe, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué libro me recomendarías? Así un libro, digamos, pero un libro no de así como técnico, sino un libro como de economía, pero entonces, digamos así bueno, así ¿Para ver qué bonito, no tema? sé, Si es para para el tema ilustrarse, de macroeconomía, macroeconomía. ah, bueno, para macroeconomía, entonces ahí sí voy a ser muy, muy drástico en lo que les voy a decir. Actualmente existen, porque eso no existía hace en mi época, ni siquiera existía. Pues ya existía un poco, pero actualmente ustedes tienen una ventaja y es que pueden recurrir a los libros técnicos y los textos de macroeconomía y microeconomía y de econometría. Hoy en día un estudiante de economía no tiene por qué quejarse. Entonces, le voy a recomendar un libro que se llama Para conceptos de economía y, mejor dicho, que usted lo deja entendiendo la economía como tal y la macro y la micro, es Sí. la economía de Pindy, perdón, esa no, la de Pindic es una. La De de Pinti. no, perdón, esa es la microeconomía. Espéreme, ya le digo y les envío por el chat. El mejor libro, el que yo usé, porque yo también he sido docente de presencial, la de Gregory Mankiw. Espera, se le escribo ahí. Gregory Mankiw. Incluso se las puedo enviar aquí por el chat. N. Gregory Mankiw. Principios de Economía. Qué gran libro. Uf, qué ¿Qué gran tengo? libro. Ah,
Yo tengo el de la cuarta edición, profe. Es que con ese libro usted, el de Samuelson fue un clásico, Sí, pero el ¿para de qué más quieren? Samuelson, yo también lo quería comprar. Yo Sí, tengo ese, profe, ese no, que pero tú venga, le dices. digo, esos dos libros, Gregory Mankiw y el de Samuelson, son textos que están en PDF, en la versión PDF, sobre todo el de Mankiw. Y el de Mankiw está en la versión PDF autorizada por el autor. Principios de economía de Mankiw, ahí la parte de micro y la parte de macro, todo Profe, excelente, excelente. no importa que Digan, sea cuarta edición, es que el mío es cuarta edición. no importa, no importa, eso no Ah, importa, ya. Y pero la segunda excelente, pregunta, ¿sí? gracias, profe, de verdad, muchas Uy, gracias. es que Sí, yo yo lo nunca he tengo, es visto muy bueno. un libro como ese, nunca, nunca. Hasta un hermano que estaba haciendo una especialización me pidió una referencia y le leí esa y dijo, uy, excelente. Un Sí, es hermano que muy es por bueno. allá ingeniero, sí, excelente. El que quiera saber economía tiene que comenzar a leer ese libro, la parte micro, la parte de mercados, la parte macro, todos los temas. Y otro libro que le voy a recomendar, libro viejo es el que más sabe. Si usted quiere saber de economía, toda la dicción, la terminología y de economía política, primer capítulo del libro de Homero Cuevas, que es un clásico de los libros de economía colombianos. Homero Cuevas, Introducción a la Economía, el famoso libro de Homero Cuevas que en la Universidad Externado y en la Nacional se utilizó allá en los años 80 del siglo pasado. Yo me formé con ese libro. Entonces, en el primer Ajá. capítulo que se llama Objeto y Método de la Economía, y usted entiende y le enseñan todo. Y luego los otros capítulos le Sí, enseña todo. Si usted se lee dos, tres capítulos de ese libro, usted, mejor dicho, comienza a entender de verdad. Y el de bueno, Mankiw, uy, y el de Samuelson. yo tengo Samuelson el de también Mikey, sí, premio Nobel de Economía, es muy excelente, pero... buenísimo Y porque entonces, sí, nombra ah, con detalle cada cosa, cada principio y todo. excelente. Entonces, eso. Y ya hay otros. En macroeconomía está la de Dorbu Fitchett, pero ya es un texto más formal y más amplio que le muestra a usted el modelo ISLM, el modelo ISLM, el escenario Mundell-Fleming, le Ah, muestra toda la parte de valor agregado, todo, todo. Pero también hay otros, como la macroeconomía de Sash-Lorraine y la macroeconomía de Dorbu Fitchett en las últimas ediciones. Y en micro, pues está el de Pindic, que es también novedoso, y hay otros, pero ese de Gregory Mankiw y el de Homero Cuevas sí que le van a enseñar a usted economía. Recomendado, recomendado. muchas gracias. Listo, Doctor, listo. la segunda Sí, pregunta es, dígame. profe, yo estuve viendo un video donde aparece una noticia, es una noticia de Caracol, que Ujú, aparece que en el poblado, sí, pues a unos turistas le cobraron como 6 millones de pesos en en un en un almuerzo, plato, algo así. en un almuerzo, Sí, sí, en una Coca-Cola como 40.000 y todo eso. Bueno, mi sí. pregunta es, ¿en qué consecuencia tiene eso Bien, de que, por ejemplo, es listo, se habla de la inflación y sí. todo esto, Entonces ya le explico pero qué es ahí, lo que está pasando ahí. sí, Entonces ya sé para dónde va su inquietud. Que sí, primero, ahí hay un tema, ahorita la inflación está ubicada en más o menos cuánto según el DANE, 9%, 10%, 8%, 12%, no importa. Por más de que sea 9, 10, 8%, un plato no puede valer así. Un almuerzo de 20.000 pesos no puede valer 6 millones porque eso no. Entonces ahí lo que hubo fue una configuración de una estafa, ¿cierto? Como aquí en Colombia no hay control sobre eso, pues se están presentando estafas y escenarios y sucesos de estafas a turistas. ¿Listo? Ahí no hay inflación. Ahí es un fenómeno de que unos señores de un restaurante estafaron a unos turistas. Ahora unos bien, cuantos. sí, y en Cartagena están dando muchas estafas, pero eso no tiene nada que ver con la inflación. Son sucesos de estafa. ¿Y cuál es la causa de eso? Falta de control policial. Eso no se da en otros países, sino en Colombia. No hay control a los sucesos de estafa. Otro tema muy diferente es la inflación. ¿Qué es inflación? El crecimiento sostenido del nivel de precios en una economía. Entonces, cuando el pan pasa de valer 5.000 pesos, un pan aliñado muy rico, muy delicioso, en una panadería muy de cadena. Aquí en Duitama y en Boyacá hay una que es Trigos, que es muy famosa, que tiene unos panes grumet muy ricos. Y hay un pan que se llama el pan artesanal, que es riquísimo y que la unidad es grandecita y vale 4.000 pesos. Si ese pan mañana o pasado mañana o la otra semana vale no 4.000, sino 25.000, ahí sí ya hay un proceso inflacionario que se está mirando. Y usted puede analizar la tendencia de los precios de muchos productos. Y si analiza a nivel globalizado la tendencia de los precios y el comportamiento de los precios en el último mes o 2 meses, entonces está analizando la tasa de inflación o las tendencias inflacionarias de la economía. ¿Listo? Entonces, las tendencias inflacionarias son una cosa
Y ya los sucesos de estafa son otra cosa. Yo por ejemplo, cuando yo estaba en bachillerato, le vendí a mi amigo no recuerdo qué fue, algo, no sé, algo, un objeto, un adminículo, no sé qué fue, una cámara fotográfica vieja, se la vendí como en un precio exorbitante. Eso es otra cosa muy diferente. O sea, a mí me da por vender un libro clásico que tengo yo del siglo XIX por allá en mi biblioteca de libros viejos. Por allá tengo unas curiosidades de 1800 y se la vendo a un amigo que también le gusta esas curiosidades, libros antiguos, y ese libro antiguo no va a valer 100.000, sino va a valer 2 millones de pesos. Eso no es inflación, eso es valoración de bienes superiores, ¿listo? Entonces, si encontré la primera edición de La Divina Comedia de Dante en un mercado de libro de pulgas por allá en una ciudad española, o aquí llegó un libro, la primera edición de la Biblia de Gutenberg, me la encontré en un libro de segunda, y no vale 100.000 pesos, va a valer 20 millones, ¿cierto? Eso ya son valoraciones de bienes superiores. Un sancocho no puede ser valorado como un bien superior, ni un sancocho, ni un mute, ni un cuchuco, ni una arepa, que como dice, una arepa rellena, nada de eso. Eso es un almuerzo que en Colombia debe más o menos su precio comportarse como debe comportarse. ¿Le parece lógico un almuerzo de 6 millones de pesos? Ah, No, no. demasiado No, exorbitante eso. Eso no, y eso se está dando en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, en Colombia, al turista por situaciones que no hay control sobre la estafa. Eso ya tiene un tratamiento de policía o un tratamiento en el derecho criminal. Entonces, si hay un alcalde que ponga control a eso, entonces eso solo sucede acá, que no haya control. Otra cosa es los precios que se suben mucho por obra y gracia de la inflación. Y cuando vean en macroeconomía los tipos de inflación entenderán que hay inflación monetaria y hay inflación de oferta y hay inflación de demanda y hay otros tipos de inflación como la inercial, la estructural. Bueno, entonces, cuando en Venezuela se dio toda esa inflación que se dio en la crisis de Venezuela, que se dio hace poco, unos 5 años, eso fue una inflación dada por toda la situación estructural de la economía extractiva petrolera venezolana, que destruyó el poder adquisitivo del bolívar como unidad monetaria. ¿Sí me entienden? Entonces, al destruir el poder adquisitivo de la unidad monetaria oficial, el bolívar en Venezuela, ya la unidad, el papel moneda, las monedas y billetes de Venezuela como curso forzoso, que se llama curso forzoso, no servían para nada, porque se generaron hiperinflaciones que superaban el 200%, el 300%, y ahí sí ya fue una situación de la estructura de la economía. Tiene que ver con el manejo de la tasa de cambio, la inflación externa, con la monetización del dólar, con excesivos medios de pago impresos en la economía, con un problema de falta de organización del gasto fiscal, todo este tema de la corrupción y el partido de gobierno que está allá y la dictadura que no genera procesos, digamos, de estabilización de las reglas de juego de la economía. Todo esto ya ha sido analizado y el problema de la crisis Venezuela ya ha sido analizado por los economistas a nivel internacional y ya se sabe. Y esto es otro tema también aparte. Pero la hiperinflación sí se da y sí genera precios exorbitantes, como por ejemplo, si dejara de llover Davis y Dana, bueno, Dana allá en Estados Unidos, si hubiese un invierno bien crudo allá y llegara hasta Orlando, Florida, pues no va a poder ver, no sé, allá qué es lo que comen, no sé, no sé qué ese es el alimento. estado de la naranja. Entonces, Ah, bueno, el estado de la naranja como España, como es algo, entonces un invierno, un otoño que no deje florecer los árboles de cítricos, pues claro, no va a haber naranjas y se van a poner caras. Y va a tener que Estados Unidos importar naranjas de otras partes, incluyendo de Colombia. Y entonces se va a poner muy cara la naranja. Ese es otro tipo de inflación, ¿listo? Lo mismo aquí en pero Colombia, cuando, pregunta, dígame, Dan. digamos, la inflación, cuando no se controla la inflación, ¿siempre se llega a la estanflación? Ah, O muy bien. Buena pregunta. Entonces, la inflación en Colombia, por muchas razones, vamos a suponer que el gobierno imprime dinero aquí en Colombia o el de Venezuela imprime billetes por toda su corrupción o porque no tiene criterios técnicos, ni el Banco Central ni las autoridades económicas son ordenadas. Imprima billetes porque quiere, no sé, endeudar al sector público, hacer política social de subsidios muy asistencialista o simplemente controlar más burocracia, que fue lo que pasó en Venezuela. Imprima bolívares, pues eso se desata una inflación monetaria de demanda muy grande y muy incontrolada y deja el poder adquisitivo de la propia moneda por el suelo. Y entonces, fuera de que eso produce que los consumidores no pueden comprar, la economía comienza a entrar a afectarse porque comienza a entrar en estancamiento.
Y fuera de eso, las empresas también se afectan porque unas empresas que no vean señales de bajos precios estabilizados de insumos y de productos para sus procesos productivos, pues se comienzan a estancar también y a volar, que eso fue lo que pasó en Venezuela, a volar empresas, ¿cierto? Porque no tienen de reglas de juego claras. ¿Y qué sucede? Pues la economía se estanca. Combinamos altos precios, hiperinflación con estancación, ¿se llama cómo? Estanflación. Eso no sucede allá Ah, ok, donde yo está no Dana. sabía eso. Eso no sucede donde está Dana porque en donde está Dana el dólar es primero es la divisa mundial, segundo, la economía norteamericana es muy abierta, ¿sí? Fuera de eso, digamos, los procesos de sustitución del sistema productivo y el sistema de consumo norteamericano son muy amplios y muy flexibles y se ajustan muy eficientemente, ¿sí? Pero el ejemplo que trae Pero, Dana, pero, dígame, pero digamos, aquí, digamos, con todo lo que ha venido pasando, digamos, o sea, todavía no han podido controlar la inflación, porque, digamos, ¿y por qué? Sí, porque muy la bien. Fed está tratando de, o sea, ahorita empezaron a subir las tasas, pero desde Las que tasas de ellos interés. el dinero para porque acá dieron unos bonos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, este señor que está de presidente de Estados Unidos ha estado interesado en desarrollar políticas, supongo que eso su función allá es por estados. Entonces, algunos estados están interesados digamos, implementar subsidios, etcétera, política social, otros no, de pronto, son más organizados, pero en general, lo que tú dices, entonces la Fed lo que hace es generar una política monetaria en donde lo que quiere hacer en últimas y en resumen es expandir los medios de pago con las famosas operaciones de mercado abierto. Entonces, lo que hace el gobierno norteamericano, el gobierno federal, porque tú entenderás que allá el sistema es federal y no es estandarizado a nivel nacional como en los países latinoamericanos. De todas maneras, el gobierno federal sí hace esas operaciones que están mencionando, operaciones de mercado, y entonces lo que hace es comerciar, comprar y vender sus propios papeles financieros, los que se llaman bonos del tesoro, y entonces lo que hace es expandir o contraer los medios de pago, más o menos dólares en la economía. ¿Eso va a afectar qué? O va a afectar la demanda o el consumo y va a El afectar valor en del último. Muy bien, entonces va a haber inflación. En Estados Unidos casi no se ve inflación hasta estos últimos años, como tú lo dices, se está viendo ya una inflación más o menos que no quiere ceder. Entonces, eso es un problema porque afecta a los yo siento consumidores. que ahorita estamos entrando como en una estanflación porque también Es, no se generan trabajos. Entonces, claro, ahorita muchas empresas, digamos, todas las 7 gigantes están muy sacando bien. muchísima gente por la inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que pasó ahorita? Exacto. Y el banco también, la Fed también está haciendo mucho QE. Entonces, por eso se está como, o sea, ellos dicen que, digamos, se añaden trabajos al mercado, pero cuando uno se da cuenta, en serio, cada vez hay más desempleo. Yo trabajo haciendo Ajá, impuestos y esta ok. última temporada de impuestos, yo recibí mucha gente de muchos ingresos altos. Ujú, Tuve una persona en donde ganaba más de 100.000 al año, pero el año pasado, como los echaron del facturo trabajo, menos. duró todo Ah, un ok, año de trabajo. O sea, es como que correcto. uno se empieza a dar cuenta que la gente que tenía muy buenos puestos ya también se está viendo Claro. afectada por ese tipo de falta de trabajos. Muy bien, pero a pesar de que lo que me estás diciendo de Estados Unidos el impacto es menos, porque la economía, reitero, es más abierta al mundo, hay más posibilidades de procesos de sustitución, en los procesos de consumo, de producción, de flexibilización y ajustes del sistema económico como tal. Y bueno, si no hay de un lado, habrá de otro. Por esa razón, Y pero sí se también está ellos sintiendo. exportan como la inflación, ¿cierto? Por lo que el Sí, dólar es claro. Claro, entonces se exporta también el efecto. Pero aquí en Latinoamérica todo esto se siente más a nivel, en Venezuela se sintió más precisamente, porque Venezuela no tenía sustitución, solo el petróleo, el petróleo, era muy vulnerable su economía al sector externo, Profe, etcétera, etcétera. Dígame, Davis. yo no entiendo la adaptabilidad que hizo Venezuela con los billetes estadounidenses, o sea, No, pues pasar de bolívares sí, correcto. a Venezuela eso. siempre mantuvo paridad 1-1 porque lo podía hacer por allá en la época dorada, en la época de Carlos Andrés Pérez, en la época de estos presidentes de Caldera, y en la época dorada del petróleo venezolano. Entonces trataba de mantener par y paso dólar frente a Bolívar. Pero resulta que la economía venezolana comenzó a entrar a resentirse, a no ser tan eficiente, la corrupción, el asistencialismo, ya el dinamismo petrolero no es que cayera el dinamismo, porque siempre se ha necesitado, pero el modo eficiente de abordar la economía petrolera por parte de Venezuela, las empresas estatizadas de Venezuela, de petroleras, cada vez más paquidérmicas, hizo que fuera menos eficiente.
Entonces, el poderío exportador de Venezuela y sus beneficios no se comenzó a sentir a partir de los 90 tanto como fue en los años 70 y 80. Entonces, Venezuela comenzó a ser menos dinámica como exportadora de petróleo, los ingresos se comenzaron a resentir. En la época de Chávez es cuando se da el estartazo, mejor dicho, ahí sí fue terrible. Y entonces, para tratar de sostener artificialmente e impedir los efectos de esa caída de reservas de petroleras internacionales que tenía Venezuela sobre la economía interna como tal, el consumo, los grupos que se asistían con subsidios, muchos empresarios, se recurrió mucho a muchas triquiñuelas cambiarias, el CABID, y tenía unos sistemas para ajustar varias tasas de cambio, etcétera. Eso era una complicación muy grande. Pero en últimas, lo que se estaba viendo era perder esa paridad. Y en últimas, ¿eso qué significaba? Que ya Venezuela no tenía la capacidad de generar esas reservas internacionales como las venía generando desde hacía mucho tiempo. Y eso, pues claro, afectaba lo que ustedes están mencionando, la inflación externa, es decir, como el dólar cada vez más caro se estaba poniendo, la competitividad de las empresas se veía afectado, que es un poco lo que pasa y que menciona Dana. Ya Estados Unidos no es ya el primer productor automotriz del mundo. Estados Unidos, pues, no está generando, a diferencia de China y Corea del Sur, los procesos de competitividad como lo venía haciendo. Lógico que eso se ve. Y Dana no me dejará mentir, y si usted vaya a averigua, hay un famoso icono representativo de cómo ha evolucionado la economía norteamericana con la famosa ciudad de New Jersey, no sé, o una de esas que ya es una ciudad que fue un importante emporio industrial que ahora es una ciudad prácticamente fantasma. Entonces, allá para que vaya y la visiten en el norte. Sí, total, y aparte de eso también se está viendo porque ahorita con la guerra más o menos fría que tiene con China, Sí. pues ahorita también Estados Unidos también quiere empezar a traer la producción porque aquí todo es de China, o sea, Sí, correcto. todo importa. Entonces, Estados Unidos se va a comportar como lo hizo Latinoamérica en los años 80 del siglo pasado, y lo hace México, una economía de maquila. Entonces, Estados Unidos ya no es la que está generando inversión extranjera directa en otros países, como cuando trajo aquí a Colombia y a Venezuela sus ensambladoras de automóviles, a México, etcétera. Ahora Estados Unidos quiere atraer la inversión de China. Es una ironía, ¿no? Pero así es. Pero sí, y no es que vaya a perder, digamos, su nivel, su prepotencia en la economía mundial. No lo va a hacer. Todavía le queda mucho, pero se tiene que transformar un poco. Entonces es un poquito, sí, tiene que transformar un poco su estructura, y eso es dinámico en las economías. Entonces es como eso, y entender las interrelaciones. Está bien que me hagan esas preguntas y que ustedes también se contesten, y ustedes también se hagan esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? Cuando Davis, por ejemplo, lee las noticias, o Dana lee las noticias de que pasó esto, y que ustedes mismos vayan, contesten, averigüen en internet, sean muy, muy ágiles y muy curiosos, y verá que van aprendiendo economía y van desarrollando esas competencias que tan importantes también son en las ciencias económicas y para el economista. Entonces, un economista debe estar así, indagándose como ustedes mismos ahorita se están indagando, como usted lo está haciendo allá en su escenario, allá en lo que ha sido siempre, y uno identifica como el gran potencial capitalista allá en Estados Unidos. Y cuando David se pregunta, no, es que, ¿por qué? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué sucede? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, eso está bien, que se vayan preguntando. Y ahí se van formando esas competencias, se van desarrollando. Profe, yo también tengo una pregunta. Dígame. Esta es más enfocada como yo ya estoy pensando como en empezar mi trabajo de investigación y Perfecto. me gustaría saber si de pronto usted tiene algún tipo de grupo de investigación o dónde puedo Yo, encontrar. Que, bueno, entonces para los estudiantes en la UNAD es lo siguiente. Yo, como docente, pertenezco a un grupo de investigación de docentes, pero en la UNAD existe el esquema de semilleros de investigación. sí. Entonces, los semilleros de investigación, usted puede mirar los semilleros de investigación que hay en la UNAD, preguntarle, por ejemplo, usted sabe que aquí hay un liderazgo en el programa. Entonces, usted pues se puede comunicar y preguntarle directamente, incluso lo puede hacer directamente al líder del programa, al profe Diego Molano. ¿Cómo Yo he hago hablado con él. eso? ¿Cómo hago para ingresar a un semillero de investigación? Lo que pasa es que aquí en la unidad funcionan es por zonas, pero los semilleros del programa ya han venido teniendo un desarrollo importante, y él es el que sí está muy atento a eso, y les puede orientar sobre, bueno, cómo se puede ir metiendo por semilleros. Y si no lo hace por semilleros, cuando vaya a hacer su trabajo de investigación también lo puede hacer.
escoge una opción de grado, monografía, etcétera, como lo decía. Sí, es que lo que yo quiero es hacer una monografía porque pues a largo plazo me gustaría hacer Claro. una maestría. Y la monografía en la que yo me quiero basar es precisamente como, pues lo que a mí me intriga mucho es la inteligencia artificial. Entonces me gustaría Perfecto. trabajo con respecto a cómo se puede hacer esa transición entre la inteligencia artificial y pues la economía en este momento, que se Entonces, puede hacer para muy mejorarlo. muy bien, comenzar a vincular las variables, los fenómenos, y ahí viene el proceso que les estaba explicando. ¿Qué fenómeno puedo investigar yo que en donde se articule en inteligencia artificial y economía? Entonces, eso sí que hay tela de qué para qué cortar. Eso sí, en las fuentes de consulta, en las bases de datos, en Scopus, eso sí que se ha escrito autores de última generación en China, en Corea, en la India, los hindúes. Los autores economistas hindúes sí que están desarrollando esas temáticas, pero cuando vaya ingresando a mirar a su seminario de investigación, a su curso, en donde antes de presentar el trabajo, presentar la propuesta, ahí se les va a ir indicando. Entonces se les va a ir dando los tips para que presenten su propuesta y escojan ya su propuesta y su opción de grado. Y cuando escojan la opción de grado monografía, entonces ahí ya viene el desarrollo y eso no va a ser dificultoso. Y ahí Prof, también me dan un profesor de guía, ¿cierto? Yo he sido, por ejemplo, director de trabajo de grado de pregrado, no tanto, sí de la maestría de la MAO aquí en la. Aquí acabo de dirigir un chico, yo dirigí unas chicas de administración, una chica de aquí de Boyacá, del departamento que salió de la UPTC, pero que estudió su maestría en la UNAD. Yo le dirigí un trabajo de grado sobre el efecto de la pandemia en la economía de Bogotá. Y le dije, las variables son estas, estas. No tuvo necesidad de ser ni siquiera modelo econométrico porque se le centró y delimitó tan bien el trabajo que con los solos análisis de cifras, el proceso deductivo, pudo hacer y presentar un buen argumento y un buen trabajo, no cualquier trabajo, sino una cosa bien estructurada, con buenas cifras, pero bien contextualizada. Pero también la otra opción es un buen modelo econométrico. Pero todo bien hecho se puede hacer bien construido con la sistemática que es. Entonces, por ejemplo, yo dije, a esa chica le fue muy bien y la evaluaron muy bien el profe Germán Fernando Medina, que es uno de los profes más antiguos aquí, que él maneja muy bien el tema teórico y la evaluó, le fue muy bien, en una calificación muy alta y ella está, creo que se fue esta era funcionaria aquí en una institución pública en Bogotá y se fue, no sé, creo para México, Estados Unidos, no sé dónde esté ahora. Y ella es egresada de la maestría de la UNAD. Pero ustedes en pregrado, pues ya pueden ir mirando esos temas. Y Claro. pues en el caso de Ana, pues sí, lo que le más se le puede acomodar es eso, ¿no? Una Sí, monografía. Y de pronto es- Davis, yo quiero una una pasantía. monografía, yo quiero una monografía porque como UNAD Florida también ya abrió aquí, entonces hay Sí, correcto. posibilidad que yo pueda homologar mi título al hacer ya sea Ah, la maestría o homologarlo acá. Y a pues un yo acá doctorado, una también he maestría. estado estudiando Muy como, bien. como tal acá. Excelente, excelente. Y no sé, por ejemplo, no conozco. De pronto van a ir averiguando en su transcurso de su programa académico profe, qué más le desarrollos pregunto, institucionales ahí tiene la UNAD Florida ya. Dígame, Davis. doctor, yo, por ejemplo, ahorita estoy en el 8º semestre, Mm. pero eso que, por ejemplo, las opciones de grado, eso empieza ya del 9º o 10º semestre, ¿cierto? Ya El en décimo en el semestre. noveno, ya el otro semestre tiene que ir mirando sus opciones de grado. Entonces, cuando vea la parte de opción de grado, ahí se le va indicando. Mi Eso sale pregunta porque es, sale. Sí. ¿cuál recomiendas tú de pronto Entonces, lo de que decía opciones de Dana, grado? lo que se le acomode más. Si allá en donde está, en Barranca Bermeja, tiene un vínculo institucional y hay un convenio de la UNAD de esa zona, que es la zona norte, para hacer una pasantía, haga una pasantía. Pero si quiere hacer una monografía, haga una monografía. Allá está en Bucaramanga y en Barranca está la profe Diana. Diana, ¿cómo es que se llama? Diana, está Jazmil, ellas son del CEA de allá de Barranca, son economistas, la otra es ingeniera. Está Diana, Diana Patricia, se me olvidó el nombre, que ella va a estar en Prospecta mañana, entre otras cosas. Entonces allá, pues allá encuentra el apoyo, obviamente, depende de lo que quiera, sí. Pero pues, no sé, una Ah, monografía al economista, yo cuando hice mi pregrado muchos años, hace muchos años, yo dije, yo un economista que le guste la parte teórica y entender esa parte teórica, como le está diciendo Dana, debe hacer una monografía bien montada y verá que eso le da como fuerza, como que se ¿No? siente Y uno yo creo que son bien. puertas para más adelante, porque uno igual, Claro. o sea, a largo plazo va a querer siempre hacer algo más, entonces Sí, siempre sí, sí, para hacer un doctorado, para hacer una claro, especialización le piden la monografía. exactamente.
Y aunque si quieren, en el Pero, caso de los dos, hacer el primer semestre de una especialización o de maestría, eso les suma créditos. Entonces también lo pueden hacer. Y ya ajá, eso es cuando lo que iba a decir. terminen, exacto, ya cuando terminen o la especialización y la maestría, todo el ciclo, ahí sí hacen un proceso investigativo más complejo. También lo pueden optar así. Eso sí, ahí ya es como vean. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, bueno, Feliz entonces, noche. Dana y Sí, Davis, profe. les agradezco. Entonces, muchos éxitos, estar pendiente de las otras tareas. Y ahorita yo califico, entro a calificar. Creo que pues yo he visto que han entrado a participar ahí en los foros y todo. Discúlpeme, he sido un poco lento con todo esto de la retroalimentación, pero porque estábamos organizando aquí lo de Prospecta. Pero yo eso Claro. sí no dejo entrar a los foros. Pero cualquier duda no me dejen de preguntar. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe, en serio. Si hay dificultades que no pude entrar a entregar a tiempo, yo saben que doy un tiempo extemporáneo, vale un poquito menos la calificación, pero tienen oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Ok. Muchas gracias, profe, Listo, Bueno, y Dana doctor. tengan buena y noche. Davis, que estén bien. Éxitos, voy a Muchas dejar, gracias. ya, Buenas ya dejé noches. de grabar, ¿no? Ah, no he dejado de grabar, detener la grabación. Primero dejo de grabar y después ahí sí.